Digital Audio Tips. ¿Qué tal? Pues hoy voy a hablar un poquito de la situación que tenemos los técnicos de sonido en España. Voy a hablar sobre todo desde mi punto de vista y mi situación, ya que yo soy técnico de sonido autónomo. Yo en concreto vivo en Barcelona y trabajo en Barcelona. Y bueno, voy a hablar un poquito de mi punto de vista, cómo veo yo la situación actual y cómo veo que están el resto de técnicos que están en una situación similar a la mía. Voy a hablar desde el punto de vista de los técnicos que trabajamos en estudios de sonido, ¿vale? Yo no hago directo, no trabajo en bolos, no trabajo tampoco mucho en música, trabajo en estudios de grabación y voy a hablar un poco de eso, de lo que hay en nuestro convenio, de la situación actual, de lo que solemos cobrar por hora, del salario más o menos que solemos tener, de este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de cómo estamos ahora mismo en general, ¿no? Hay dos formas comunes en las que te vas a encontrar un técnico de sonido trabajando, que puede ser o de autónomo, en el que vas a trabajar por proyecto, ahora extenderemos un poquito este tema, o contratado, que estás trabajando para una empresa. Y bueno, vamos a ver un poquito las diferencias porque, por ejemplo, un técnico de sonido que está fijo, pues está cobrando un fijo mensual, y un técnico de sonido que es autónomo está cobrando un precio fijo por hora. Que este precio fijo por hora varía mucho según en qué sitio te llamen o no. También depende un poco de ciertas cosas. También hay una diferencia que se suele decir o eres freelance o eres autónomo, pero bueno, es lo mismo realmente, pero no sé por qué como que se sobreentiende a veces que un freelance se le da de alta, la empresa que le contrata le da de alta por día, y a un autónomo no. Un autónomo pues vamos en nuestro rollo, facturamos, etcétera. En mi caso yo soy autónomo. Yo las empresas para las que trabajo, los estudios para los que trabajo, yo les hago mi factura y así lo hago directamente. Nadie me suele dar de alta ni nada así. Yo trabajo a un precio fijo por hora y depende un poco del estudio para el que trabaje. Por lo general, tú piensas en un autónomo y un autónomo es una pequeña empresa, en teoría. Bueno, es una pequeña empresa y en teoría una pequeña empresa marca sus precios, que bueno, esto ya sabemos que es relativo, ¿no? Hay que ajustarse a los precios del mercado, también según el servicio que ofrezcas, etcétera. Pero en teoría es así, ¿no? Una pequeña empresa marca sus precios y en base a eso ofrece sus servicios. En base a qué servicio ofrezcas, en base a en qué proyecto trabajas, pues se divide un poquito este tema, ¿no? Yo trabajo mucho en el sector del doblaje, en concreto en el sector del doblaje de videojuegos, pero también a veces trabajo para el sector del doblaje tradicional, ya sea para series de televisión, cine o documentales. Entonces, ¿cuáles son los precios que se suelen manejar? Primero vamos a ver el convenio, ¿vale? El convenio en 2024, que lo mostraré ahora, y vamos a ver tablas salariales por grupos profesionales para el año 2024, ¿vale? Dejaré los links de estas imágenes que voy a compartir, los dejaré en la descripción. Y vamos a ver. Grupo de televisión y publicidad, vemos diferentes tipos de puestos, ¿no? En cuanto a técnicos de sonido. Pues un salario base mensual, que yo lo entiendo como bruto, no se especifica en ningún sitio, pero yo lo voy a entender como bruto, de jefe de 2.000 euros, de operador de 1.600 y de ayudante de 1.500, ¿vale? En editor de audio son 1.800, en ayudante 1.500, bueno. En producciones cinematográficas, yo creo que esto sería lo más cercano al convenio en el que yo debería estar dentro, ¿no? En el que mi puesto, digamos, como autónomo debería estar integrado. Es cierto que los salarios como autónomo no entiendo que no se registran tanto por el convenio y que lo tienes que calcular un poquito a tu rollo, pero bueno, todos nos basamos en el mismo convenio, digamos, y todos vamos a la par para el tema precios. Y para cine, producciones cinematográficas cuya explotación primaria sea su explotación en salas cinematográficas, vemos de jefe desde 3.200 euros, bueno, salario base mensual 3.283, ayudante 2.500, auxiliar de sonido 1.600. Bueno, está muy bien este convenio. Ahora ojalá fuera real
para la gente que trabajamos en estudios de doblaje. Entiendo que no estamos aquí, entonces, por estos precios. Luego, en cuanto a editores, equipo de montaje, montador de sonido, 2.686, ayudante, 1.680. Tampoco estoy seguro que este sea el salario medio que percibe la mayoría de técnicos de sonido que están en doblaje, ya sea de cine, de docus, de videojuegos. Lo dudo un poco porque no conocía mucha gente con este tipo de salarios. Luego, en producciones cinematográficas de bajo presupuesto. Vale, pues 2.700, jefe, ayudante 2.152 y auxiliar 1.680. Vale, y montador de sonido 2.220, 1.680. Estos son salarios mensuales. El plus de flexibilidad no voy ni a hablar de él porque no sé cómo está la situación en la empresa de los compañeros a los que pueda interesarles este vídeo, pero yo esto de los pluses no lo he visto jamás. Y luego tengo esta tabla, que es una tabla de la escuela 35 milímetros, que habla del importe bruto anual, mensual, semanal y diario en base al convenio colectivo de 2024. Entonces, esto vamos a ver en cuánto se nos queda en bruto, ¿vale? En neto, perdón, quería decir. Con mi amigo ChatGPT lo he calculado y el importe neto estimado en cuanto a esta tabla de la escuela 35 milímetros es de un anual de 16.000, entre 16.000 y 18.000 euros. Mensual 1.200, 1.350. Vale, esto es el neto. Esto sí que me puede llegar a cuadrar de un salario medio, ¿vale? De los técnicos. Ahora voy a hablar un poquito de los autónomos. Porque nosotros vamos por hora, nosotros no vamos por salario mensual, ¿no? Entonces, ¿cuánto solemos cobrar? Pues he visto de todo. Si digo la verdad, he visto de todo. Porque he visto sitios que te llegan a pagar 7 euros netos. 7 euros netos. Para un sitio en el que tienes que estar a las 8 de la mañana, salir a las 2 de la tarde, en teoría, si no doblas, 7 euros netos. Lo repito, 7 euros netos. Muy poco. Esto lo he llegado a ver y esto, por suerte, me lo he encontrado pocas veces. Por suerte, para mí, en mi vida laboral, por suerte me lo he encontrado pocas veces. Pero lo he oído hablar. He oído hablar de ello y he visto gente que cobra estas cantidades. Para mí este salario está bien si eres becario, si tienes que aprender, si estás de prácticas, pero para una persona que es un profesional de esto, 7 euros netos me parece un poco ridículo. ¿Qué más? ¿Qué es lo más común? Lo más habitual es cobrar 10 euros la hora. Ese es el importe habitual. Para algunos de los estudios con los que yo trabajo, cobro desde 10 euros la hora. ¿Está bien? Bueno, es un importe muy bajo. Esto para que quede claro. Mi opinión es que 10 euros la hora es un importe muy bajo. A esto se le suma el IVA y se le quita el IRPF. ¿Vale? Esto tiene que calcularse así. Entonces, es un precio muy bajo. ¿Qué pasa? Que cuando tienes que currar y una empresa te ofrece darte muchas horas, pues tú aceptas esto y a lo mejor te puedes llegar a ganar al mes un importe aproximado del neto que están ofreciendo, que están mostrando aquí en esta tabla. ¿Cuál es la diferencia de los autónomos? Pues que los autónomos no estamos cobrando vacaciones, no tenemos vacaciones, no tenemos un horario fijo, si no hay curro no curramos. Eso es un poco el problema que podemos tener, ¿no? Que se compara un poco la hora trabajada con el convenio, pero nosotros no recibimos ese dinero de las vacaciones. Entonces, si lo piensas, el importe que recibimos nosotros es menor, ¿no? Porque nosotros no tenemos un fijo mensual, un fijo anual ni nada. Entonces, no sabría decir. No sabría decir en cuánto se queda lo que nosotros percibimos, pero es bastante poco. Ahora,
¿Qué más? En mi situación en concreto, hay otros clientes para los que cobro desde 15 euros la hora, que ya lo empieza a ver una cosa un poco más lógica, ¿no? Ya empieza a tener un poco de sentido. ¿Cuál es el problema? Que los clientes que empiezan a pagar estas cantidades te ofrecen unas cantidades de curro muy inestables. Muy inestables porque ellos mismos no tienen mucho trabajo y es lo que te pueden ofrecer. Vamos a suponer un estudio que te paga 15 euros la hora y hay un mes que tiene bastante faena y curras 4 horas al día para este cliente, ¿no? Cobras 60 euros el día, ¿no? Imagínate, a la semana estás cobrando 300, que en un mes son 1200. Vale, pero si estás pagando 300 euros de autónomo, ¿cuánto te queda? 900 euros. Y los impuestos, el IRPF, ahí te estás quitando también. El IVA no lo he contado, el IVA va aparte, eso es cierto. Pero ahí te estás quitando un montón de pasta. ¿Por qué doy toda esta chapa? Bueno, simplemente por comentar un poco la situación que tenemos la mayoría de los autónomos en España, ya que la mayoría de autónomos que conozco trabajan en estudios de doblaje, están cobrando 10 euros la hora, no suele haber técnicos contratados, suelen dar de alta por día, suelen ir a proyectos. En teoría, uno de los estudios, una oferta que recibí fue unos 1.500 euros en teoría fijos mensuales, dándome de alta diaria, alta y baja diaria, y eran 1.500 euros fijos mensuales en teoría y era nocturno, 1.500 euros nocturno. O sea, una jornada que, si no recuerdo mal, empezaba a las 10 y terminaba a las 6 de la mañana. No sé qué os parece, pero a mí me parece muy poco. Te dan de alta y lo que tú quieras, pero 1.500 euros por un curro que estás de nocturno, que tú tienes que tener una preparación que no tiene mucha gente, es muy poco. Entonces, ¿qué pasa? No sé, que creo que la situación debería cambiar. La situación no es la ideal para los técnicos. Deberíamos tener una situación un poco mejor y no sé cuál puede ser el problema. No sé si es que por ser más competitivos los estudios han bajado mucho lo que ofrecen a los técnicos y los clientes apretan mucho y los estudios no pueden ofrecer más a los técnicos, o cuál es la situación. Pero lo cierto es que los técnicos cobramos una miseria, cobramos muy poco. Menos cobra otro tipo de empleo, ¿no? Tampoco voy a negarlo, pero para una persona que tiene que estar preparada, una persona formada, que tiene que... Imagínate una persona del SAI que se ha gastado 10.000 euros en un curso para irse a una empresa y ganar estas cantidades de las que estoy hablando. Hostia, pues me parece muy poco, ¿eh? Ahora, si es tu pasión, adelante con ello, pero también me pasa que he visto algún anuncio por ahí por internet de que están prometiendo salarios medios de entre 1.500 y 1.800 euros mensuales, y me gustaría que, si algún chaval ve esto y quiere meterse a sonido, porque es su pasión, que se meta, pero que no le vendan la moto. No hay una barbaridad de curro y el curro está pagado como estoy contando yo. No, por desgracia, no está pagado mucho más alto. Entonces, si te quieres ganar la vida con esto, solo con esto, mira a ver si realmente te sale a cuenta o no, o cuáles son las condiciones por las que estás dispuesto a seguir con esto, ¿no? Entonces, está muy bien que haya escuelas de sonido, pero me gustaría ver que se hablase un poco más de esto, ¿no? Que a lo mejor un chaval que se quiere meter a un curso de 10.000 euros para trabajar y para pensar en su futuro, si realmente ama esta profesión, que lo haga, pero que sea consciente de la situación que hay, ¿no? Porque yo conozco gente que ha decidido dejarlo, gente de otras ciudades que ha dicho: yo me vuelvo a mi ciudad, este curro al final no tiene más progresión, no puedo crecer mucho más. O si quiero crecer, realmente me tengo que cambiar un poco de sector, tengo que dejar de ser técnico. Si tú lo que amas es mezclar pelis o mezclar música o lo que sea, la situación es complicada. Entonces, bueno, no quiero ser pesimista, pero tampoco quiero que le pase a mucha gente lo que me pasó a mí, ¿no? Que
que yo pensaba, yo me metí en esto porque amaba la profesión y porque me encanta lo que hago, pero sí que tenía una proyección mucho más alta. Sí que pensaba que iba a poder acabar ganando un dinero que luego tengo unos 10 años de experiencia y mi progresión salarial ha sido nula. No he conseguido ganar mucho más de lo que he estado comentando, ¿no? Anteriormente. Ahora, ¿qué más tipo de ofertas se puede hacer como técnico autónomo? Pues, por ejemplo, yo edito podcast. Hay clientes para los que trabajo que son particulares, que hacen podcast, necesitan edición, necesitan grabación algunos. Tienes una entrevista, la has grabado, necesitas pues que yo haga todo el trabajo de edición, etcétera. Para este tipo de clientes el precio es otro, ¿no? El precio ya depende, puedes cobrarlo por producto, puedes cobrarlo por hora, esto ya depende un poco de ti y de tu oferta. En mi caso, para los podcasts en concreto, yo trabajo desde 65 euros el podcast que edito, ¿no? Si tú me mandas un podcast de, por ejemplo, 4 voces y es un podcast de a lo mejor de entre 20 minutos y una hora, te voy a cobrar desde 65 euros tu podcast. Bueno, esto es una estimación. No sé cómo están los compañeros, si es poco, si es mucho, pero en principio yo es como lo hago. Solo edición. Te estoy hablando solo de edición. Una grabación sería diferente. Ya a lo mejor contaría con un alquiler de un estudio, etcétera. Pero bueno, también hay que tener cuidado con los clientes porque apretan mucho. Hay veces que hay que tener ojo con este tema porque algún cliente te puede decir, oye, si te mando muchos podcasts y te hago una recurrencia mensual de tu trabajo, ¿me puedes hacer precio? Hay que tener cuidado con las decisiones que tomas y el tipo de ofertas y regalos que haces a los clientes, ¿no? Porque a lo mejor a veces lo barato sale caro. Y otra cosa, desde mi punto de vista y mi experiencia, es que los clientes que menos pagan son los más exigentes. Y muchas veces, cuando se quieren ahorrar un dinero, se lo van a ahorrar en todo, ¿no? No solo en el editor, sino también en la grabación. Entonces, a veces pasa esto, ¿no? Que yo también entiendo que no todo el mundo tiene la posibilidad de gastarse mucho dinero en una serie de micrófonos, etcétera, pero bueno, si te quieres gastar poco en un editor, probablemente te gastes poco en micrófonos, tus audios sean de mala calidad y el editor lo pase mal a la hora de currar. Ahora, estoy seguro que un tío que se gasta un dinero en un editor también está dispuesto a gastarse un dinero en un podcast, en material para grabar su podcast, etc. Estos son cosas más subjetivas, pero me parece que son puntos importantes a tener en cuenta. Entonces, ya con esto para cerrar, en el tema de los podcasts, ¿hay mercado? Yo creo que sí, que hay bastante mercado. Hay muchos podcasts, hay mucha gente que quiere hacer podcast y hay poca calidad de audio en la gran mayoría de podcasts. Los que escucho yo muchas veces son muy buenos, pero hay algunos que escucho que no tienen muy buena calidad de audio. Y esto no es por vagueza, yo creo que es por puro desconocimiento y porque la gente no es consciente de que esto vale un dinero. No sé, en algún podcast he escuchado que gente que tiene podcast muy chulo al principio decía, oye, pero esto de la edición del vídeo, del audio y tal, ¿vale? ¿Se paga también? Y sí, obviamente es una profesión, esto hay que pagarlo y los profesionales que nos dedicamos a esto somos muy buenos y lo hacemos muy bien y por algo se paga lo que se paga. Y si no, invito a quien quiera hacer un podcast que lo intente, que se grabe con el móvil, que se grabe con lo que tenga y a ver qué resultados tiene. Y que mire su podcast favorito y que ve, bueno, su favorito puede no sonar bien, también es verdad, pero que mire algún podcast de referencia de los que están triunfando, de los mejores que hay, y mire la calidad de audio que ofrecen y por qué cuidan eso, por qué se gastan dinero en micrófonos, por qué se gastan dinero en acústica, en cámaras y todo. Y ya para cerrar, está el tema de los editores de vídeo, que muchas veces no tienen tanto conocimiento de audio, pero también están ofreciendo edición de audio. Entonces esto es un tema un poco delicado, porque tú puedes querer hacer un podcast, pero no estar cuidando el audio. Esto hay que tener mucho ojo con ello. Siempre cuida tu audio, porque si tú no cuidas tu audio, nadie lo va a hacer y es un trabajo que no es visible, pero le da un empaque a tu imagen y a tu profesionalidad y siempre hay que cuidarlo. Hay que hacer lo mejor que sepamos y hacerlo de la mejor forma posible, porque sonar bien es como vestir bien.
Digital Audio Tips.